Bien, buenas tardes a todos los presentes y participantes. Gracias a a todas las personas que se han inscrito de más de 12 países de toda la región. Gracias por estar interesados en esta serie de seminarios, de webinars que estamos organizando con el fin de dar una aproximación y un acercamiento más realista, más basado en experiencia en diversos temas. En el seminario anterior hacíamos una aproximación al uso y la importancia de los archivos en la investigación. Y esta vez vamos a hablar y conversar con una querida amiga experta en temas de salud. Vamos a hablar justamente sobre los archivos médicos. Así que, sin más, voy a presentarle a la expositora. Ella es Ivonne Rosero Bustamante. Es una profesional en ciencias de la información y la documentación, bibliotecología y archivística de la Universidad del Quindío. Es maestrante de gestión de información documental en la Universidad de La Salle y actualmente se desenvuelve como coordinadora de gestión documental en la Fundación Hospital San Pedro de Pasto. Tiene más de 18 años de experiencia como asesora, consultora, docente y directora de proyectos relacionados con la gestión de la información, la gestión documental, el manejo integral de los archivos. Y en esta tarde y noche estamos aquí para conversar respecto a la importancia de la gestión de documentos en el sector salud, el papel de la historia clínica, de los expedientes médicos. Quizás un sector muchas veces un tanto, no diría olvidado, pero que no se le ha dado la importancia debida. Ivonne nos va a contar un poco su experiencia, es desde Colombia y hará referencia a la normativa de Colombia, pero sin embargo esto nos iluminará para que en otros países justamente podamos adaptar esta serie de experiencias. Así que sin más, por favor, Ivonne, adelante. Muy buenas tardes, casi noches con todos. Muchas gracias, ingeniero Hugo, por esta invitación. Siempre prestos a compartir el conocimiento y también aprender de los participantes. Como mencionó Hugo, yo soy de Colombia, soy de la ciudad de Pasto, Nariño, y trabajo en la Fundación Hospital San Pedro. De hecho, es la entidad que represento y la imagen corporativa estará plasmada dentro de mi presentación. Asimismo, contaré un poquito sobre la institución donde trabajo. Tú me dirás apenas Sí, por arranquemos. favor, si quieres puedes compartir tu presentación. Recuerda compartir también el audio. Y les recuerdo que ustedes pueden hacer las preguntas que quieran, pueden compartir saludos a través del chat, pero preferentemente sus preguntas, hacerlas en el botón que dice preguntas y respuestas. Yo haré el papel de moderador y eventualmente podré interrumpir a Ivonne con su permiso para hacer alguna que otra aclaración. Y tenemos unos 45 minutos, unos 45 minutos de presentación y luego haremos quizás preguntas más específicas. Si en el transcurso de la exposición existe alguna aclaración, con gusto pueden ponerla en preguntas y respuestas. Así que adelante, Ivonne. Bueno, básicamente vamos a dar a conocer toda la normatividad, el manejo, gestión y uso de la historia clínica directamente en Colombia, específicamente pues todo el cumplimiento que se viene adelantando desde la institución donde trabajo, que es la Fundación Hospital San Pedro. La temática que vamos pues a trabajar el día de hoy es la importancia de la historia, de la gestión de documentos en el sector salud, tal como lo mencionó Hugo. En ocasiones son archivos básicamente como olvidados, a pesar de la misionalidad de las entidades de salud y la importancia y relevancia que tienen pues para el paciente, el conocer y el saber y el mantener pues todo el expediente como tal organizado, porque de ello depende un adecuado proceso de atención. Yo me desempeño como coordinadora de gestión documental en la Fundación Hospital San Pedro y antes de iniciar, como lo comenté apenas Hugo me dio la palabra, quiero comentarles un poquito acerca de mi institución por si alguna vez ustedes desean conocernos. Igual también las puertas están abiertas. Si quieren hacer referenciación, la pueden solicitar y con gusto estaremos atendiéndola desde el hospital. Nosotros somos una fundación creada en 1886 sin ánimo de lucro, privada, netamente privada en Colombia. Atendemos las necesidades del sector salud desde la mediana y alta complejidad, o sea, somos casi cuarto nivel en atención en salud, fundamentada en la vocación de servicios integrales con alta calidad técnico-científica, trato humanizado, con el propósito pues de alcanzar los mejores resultados para el paciente y su familia. Entonces es importante tener en cuenta esto. El hospital ha venido avanzando desde su fundación, que ya casi son 138 años,
en la mejora continua para favorecer el proceso de atención a sus usuarios. He traído un video que es un poquito largo, entonces voy a tratar de acortarlo en algún momento. ¿Qué quiero que miremos en este video? Toda la información que se va a presentar en el video, o gran parte de la información, fue el rescate que se hizo de los archivos. El hospital no solo maneja historia clínica, también nosotros tenemos un archivo central e histórico donde está prácticamente toda la información administrativa. Entonces es un archivo bastante rico en historia, como lo manifesté, creo que es el más antiguo, uno de los más antiguos de Colombia. Y traigo a ustedes porque ya hemos hecho bastantes exposiciones de memoria histórica donde damos a conocer a la comunidad nariñense, sobre todo la historia de nuestro hospital, que también forma parte de la historia de Nariño, porque básicamente al hospital se lo conoce como la cuna de la medicina. Es donde inicia la medicina y donde muchos de los pacientes de los pobladores de la región han sido atendidos. Entonces, voy a indicarles como toda esa reconstrucción de memoria histórica que se hizo a través y gracias a la recuperación de los documentos y a la organización de los archivos. Gracias al amor por el prójimo, en testamento del 11 de octubre de 1876, el señor Pedro Vela y Figueroa deja parte de sus bienes para fundar un hospital de caridad y establece que debe tener una pequeña capilla, una botica, un médico y, si es posible, un capellán perpetuo o temporal. Para cumplir con esta voluntad, su albacea, don José Francisco Sarama, mediante escritura pública número 33 de la Notaría Primera de Pasto, el 15 de febrero de 1886, realiza la fundación oficial del hospital, en la cual queda por sentado lo anteriormente descrito, y menciona que el patronato será ejercido a perpetuidad por el obispo de la diócesis de Pasto, y que el alivio y socorro de los enfermos lo realizarán las Hermanas de la Caridad, quienes el 7 de enero de 1889 y por gestiones realizadas por Monseñor Ignacio Velasco, primer patrono del hospital, llegan a la ciudad de Pasto. El primer médico y director fue el doctor Patrocinio Moncayo, y las primeras hermanas encargadas del cuidado de los enfermos fueron las francesas Sor María Barroy y Sor Juana Guilleret, y las colombianas Sor Josefa y Sor Salcedo. Hacia 1889, el hospital albergaba 50 enfermos, tenía una farmacia y una capilla llamada La Milagrosa, y las enfermedades predominantes de la época eran la fiebre tifoidea, el paludismo, la tuberculosis, y se atendían, entre otros, a los heridos de la Guerra de los 1000 días. Botero González y la desarrollada por el arquitecto Carlos Santa Cruz, fue entregada mediante escritura pública número 966 del 8 de julio de 1954 por el señor ministro de Obras Públicas Mario Bonilla Plata, bajo el patronato de Monseñor Emilio Botero González y la dirección del doctor Segundo Recalde. Del señor y especialistas. Para cumplir con la voluntad del señor Pedro Vela, entre 1960 y 1969 se lleva a cabo la construcción de la capilla. En este periodo, el hospital contaba con 133 camas, siendo las enfermedades más relevantes de la época los tumores, las enfermedades del aparato circulatorio y del sistema nervioso, entre otras. Entre 1970 y el año 2000, se abre en el hospital el primer internado rotatorio y se pone en funcionamiento la primera unidad de diálisis renal del departamento de Nariño. Por orden del Ministerio de Salud, el hospital es designado como Regional 2. A partir del siglo XXI, con el fin de responder a las necesidades de salud de la comunidad y el incremento de la complejidad en los servicios, se crea en el año 2005 la Unidad de Cuidados Intensivos, primera en Nariño en contar con intensivista de tiempo completo.
Hacia el año 2012 se inicia un proceso de modernización del hospital que comienza con el reforzamiento estructural, la reorganización físico-funcional y la adquisición de tecnología biomédica de punta, ampliando la oferta de camas y de subespecialidades médicas de la mano con el fortalecimiento de los procesos. Hoy nos proyectamos como una institución acreditada en salud por ICONTEC que trabaja con los más altos estándares de calidad para brindar a los usuarios y a sus familias una atención humanizada e integral. Desde su fundación, el hospital ha protegido al binomio madre e hijo como eje fundamental de la sociedad. Es por ello que en la actualidad se encuentra reacreditada como institución amiga de la mujer y la infancia. La Unidad Funcional para la Atención Integral de Cáncer de Adulto, primera unidad habilitada en el país por el Ministerio de Salud, es otro claro aporte al desarrollo del tratamiento de esta patología en el departamento de Nariño. Gracias a las fortalezas alcanzadas en materia de seguridad del paciente, la institución recibió por segunda ocasión consecutiva el Galardón Nacional Hospital Seguro, un reconocimiento otorgado por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. La recertificación en buenas prácticas de elaboración y buenas prácticas de manufactura, otorgadas por el INVIMA al servicio farmacéutico de la institución, garantizan la calidad y la seguridad en sus procesos. Por el compromiso con el medio ambiente, el Hospital San Pedro obtuvo el primer puesto en los premios Menos Huella, Más Salud de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables por su liderazgo en la reducción de la huella de carbono. Asimismo, fue distinguido por el Premio a la Resiliencia Climática y exaltado por su liderazgo en la reducción de la huella ambiental en agua, en residuos y en energía. Pionera en Nariño y habilitada por el Ministerio de Salud colombiano, la unidad de trasplantes de la Fundación Hospital San Pedro es la primera unidad en el departamento que cuenta con talento humano altamente especializado para atender a pacientes con patologías crónicas que requieren de un trasplante de órgano. Su programa inicial de trasplante de riñón con donante vivo sitúa a Nariño como miembro de la Red Nacional de Trasplante de Órganos y Tejidos. Con el objetivo de brindar atención integral a pacientes obstétricas con patologías asociadas que ameriten vigilancia estricta y especializada, el Hospital San Pedro puso en funcionamiento su nueva unidad de alta dependencia obstétrica, un servicio que cuenta con ginecóloga especialista en medicina crítica y cuidado intensivo de tiempo completo y de manera exclusiva, un aspecto diferenciador y único en la región. Por ser el hospital más antiguo de la región, por considerarse como la cuna del desarrollo de la medicina en Nariño, por preservar y proteger sus preceptos fundacionales enmarcados en la fe católica y en el humanismo, por resistir los embates del tiempo y las decisiones de los seres humanos, por su rica historia y por mucho más, la Fundación Hospital San Pedro es una obra de amor y servicio para la vida. Bueno, entrando ya en materia, básicamente pues vamos a dar inicio al tema de normatividad. Dentro de la normatividad arrancamos con la Constitución Política de Colombia, que dentro de los artículos 11, 15 y 49 establece el derecho fundamental a la vida, al acceso a la información y a la modificación de esa información en caso de que el paciente lo requiera. Aquí es importante aclararles que cuando se dice cambio, ajuste o por necesidad del paciente, es importante tener en cuenta que son datos que no tienen que ver con su proceso de atención, porque eso no se puede cambiar, ya que el autor no es el paciente, sino básicamente el personal médico. Y eso pues debilitaría también el proceso de atención en salud. Y el acceso a la salud. Está la ley 100 del 93, por la cual se crea el Sistema de Seguridad Integral en Salud para Colombia. Está la ley 527 del 99 y es un tema muy importante por lo que estamos hablando ahora en Colombia con el tema de interoperabilidad. Acá establecemos en Colombia o se reglamenta el acceso y uso a los mensajes de datos del comercio electrónico y de las firmas digitales, que más adelante vamos a mirar cómo se va desarrollando el tema dentro de la ley propia de la interoperabilidad o de la historia clínica electrónica. La ley 594 del 2000, que es la ley general de archivos, fundamental para el tema de conservación, para el tema de preservación, para el tema de custodia, puesto que a través de acuerdos, decretos y demás, esta ley se desarrolla y permite que pues en Colombia se cumpla toda la
la normatividad en temas archivísticos y no podría faltar pues el cumplimiento como tal en la parte de los archivos clínicos como misionales en las entidades de salud. Encontramos la ley 1581 del 2012, que también en los países de pronto que tenemos participantes se pueden ya traducir en otras normas propias, que es la ley de protección de datos personales o la ley de habeas data. En esta pues establece el tema de la reserva a la información y como les comentaba inicialmente dentro de la constitución política, las modificaciones que el paciente requiera siempre y cuando no sean fruto del proceso de su proceso de atención. La ley 1712 del 2014, que es la ley de transparencia y acceso a la información pública para Colombia, en su título tercero habla de las excepciones de acceso a la información, pues toda no se considera pública, y dentro de esto establece a lo derivado a la salud y en cuanto a historia clínica, la información la clasifica pues como información pública clasificada. Eso quiere decir que no tiene acceso público. La ley 1755 del 2015, por la cual se regula el derecho fundamental de petición. Recordemos que el acceso a la información en Colombia es un derecho fundamental, puesto que el no garantizarlo, permitirle este acceso al usuario o al paciente o a quien él lo autorice, estaría generando un incumplimiento y perfectamente en Colombia puede presentarse una acción de tutela para pedir que se garantice o se cumpla este derecho. El paciente tiene acceso a su información. ¿Por qué? Porque básicamente el prestador lo que hace es prestarle el servicio y custodiar su información, más no es el dueño de esa información. La tenemos en los archivos porque la necesitan el personal de atención en salud, pero la propiedad es básicamente del paciente. Entonces, a través de esta ley, él puede solicitar el acceso a esa información. La ley 1751 del 2015, que es en Colombia la que regula el derecho fundamental a la salud, le da los derechos y los deberes del paciente, donde más son los derechos que tiene ese paciente, y como un derecho a la salud está el tema de la confidencialidad y reserva de la historia clínica. Está la ley 2015 del 2020, que es la ley por la cual se crea la historia clínica única electrónica interoperable, que más adelante vamos a revisar. Está la resolución 2082 del 2014, que también desarrolla un anexo, que es el manual de acreditación de las instituciones de salud. No sé si ustedes revisaron en el video, ya nosotros estamos acreditados en salud, eso quiere decir que prestamos servicios de salud con alta calidad. Dentro de este sistema único de acreditación se establecen unos estándares y dentro de estos estándares encontramos todo el tema de historia clínica, o sea, ¿qué quiere decir? Que para poderse certificar las entidades de salud deben cumplir a cabalidad con todo lo que establece el estándar asistencial y el estándar de gerencia de la información en lo que respecta a historia clínica, o sea, básicamente con toda la normatividad que les estoy mencionando. La resolución 1995 de 1999 es para Colombia la que establece el manejo de la historia clínica. Esta fue modificada con la resolución 839 del 2017, donde por lo general se puede mirar un componente amplio en la cual la resolución le da una mayor relevancia y importancia al tema de la gestión documental, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en la resolución 1995 hablaba de unos tiempos de retención, hablaba de archivo, pero en sí no decía cuál era la disposición final y el manejo final de ese expediente de historia clínica, que sí lo establece la resolución 839 del 2017 y que lo vamos a revisar más adelante. Encontramos la resolución 3100 del 2019, donde habla sobre la habilitación en servicios de salud. Estuve averiguando un poquito sobre el tema de la salud en Ecuador. La salud en Ecuador pues sí es regulada y es vigilada por pues, su ente de salud como tal, que es el ministerio. Sin embargo, no se encuentran estándares de habilitación. En Colombia, las IPS y las EPS deben sí o sí cumplir con estándares de habilitación en salud para poder ejercer o funcionar. Si no hay cumplimiento de habilitación, entonces no hay apertura de servicios. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra institución, en este caso, también cumple con todo lo establecido en esta resolución.
Y acá encontramos un estándar donde nos relaciona todo lo que tiene que ver con el manejo de la historia clínica y también incluye un componente de la telemedicina que fue muy usada en el tema de pandemia, ¿no? De hecho, fue la que nos permitió acceder a muchos de los usuarios, y creo que no solo a nivel de Colombia, sino a nivel del mundo, a que nos sigan atendiendo y nos sigan prestando servicios por cuanto consideramos a nivel general del mundo, todos los hospitales estuvieron con muchos pacientes, pero con la misma patología que fue de COVID. Entonces, el resto de la población accedimos a los servicios de salud fue pues a través como tal de la telemedicina. La resolución 866 del 2021, por la cual se reglamenta el conjunto de datos relevantes que vamos a tener en esa interoperabilidad, y en esto se une pues la ley 2015 del 2020 que les mencioné anteriormente. Para el tema de interoperabilidad, Colombia ha revisado normas ya de carácter internacional. De hecho, en Colombia se creó un comité de informática en salud, que es el comité 244, y ellos lo que están haciendo es revisando las normas internacionales y adaptándolas para que sean cumplibles en Colombia. Dentro de esto encontramos la NTC IC 27001, que es trabaja o maneja el tema de seguridad de la información. Acá nuestro ingeniero pues es experto en todas estas normas porque maneja el tema de seguridad de la información. La ISO 27005 sobre riesgos en seguridad de la información, la ISO 13131 del 2022, que es una adopción de la norma internacional para la prestación de servicios de telemedicina o telesalud, y enfocándose o teniendo en cuenta todo el sistema de gestión de la calidad que rige para Colombia. Una guía técnica ISO IS 27032 del 2020, que es una guía de ciberseguridad. ¿Qué es la historia clínica en Colombia? La historia clínica en Colombia es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en la cual se establecen o se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos. Es importante tener en cuenta que en esa historia clínica no solo va la atención curativa, sino también la preventiva. De hecho, también incluyen pues toda la parte de psicología, odontología. Entonces, se manifiesta o se relaciona que debe ser única, no podemos tener muchas historias clínicas. Y solo la información de la historia clínica puede ser conocida por terceros previa autorización del paciente. Más adelante vamos a mirar quién tiene acceso en Colombia al expediente de historia clínica. ¿Para qué le sirve al sector salud el expediente de historia clínica? Y cuando hablamos de expediente, estamos hablando del expediente integral, ¿no? Lo físico con lo electrónico, porque en Colombia ya casi todas las EPS o IPS manejan ya historia clínica electrónica. En la física básicamente se están almacenando aquellos soportes que por necesidad deben tener firma del paciente y la entidad no cuenta con una firma digital, que es la única avalada por el Ministerio de Salud y que tiene el peso de valor probatorio. También hay comentarles que esa firma digital tendrá valor probatorio siempre y cuando el tercero de confianza sea avalado por la ONAC, que es la entidad en Colombia que certifica que esa entidad cumple con todas las condiciones para que esa firma sea válida y tenga peso probatorio y goce de peso probatorio. Entonces, ¿para qué nos sirve la historia clínica? Como fuente de información y medio de comunicación, ya que a través del expediente de historia clínica se conocen todos los datos del paciente sin necesidad en ocasiones de que el médico o el equipo de salud tenga contacto verbal. Para la calidad, porque como les mencioné, en Colombia nosotros nos habilitamos y esa habilitación no quiere decir que es para siempre. Siempre hay un proceso de revisión y verificación y lo que hacen es revisar esa calidad, y caso contrario, en caso de que no se cumpla ya con el tema de calidad, la institución puede ser básicamente cerrada o no se le puede dar ya la habilitación para que siga funcionando. Y la memoria, pues porque básicamente guarda todo el proceso de atención de un paciente. La historia clínica goza de unas características que son la integralidad, quiere decir que debe ser íntegra, tiene que tener consignado y registrado todos los aspectos técnicos científicos de ese paciente, incluyendo
pues como tal algunos aspectos administrativos. Íntegra también va en el tema de que no puede ser adulterada, cambiada, modificada. Secuencialidad, todo el proceso de atención debe ser secuencial. Como nosotros los archivistas hablamos del principio de orden original y de procedencia, asimismo es un principio que no se puede perder en la historia clínica porque es el hilo conductor del proceso de atención. La racionalidad científica nos hace relación a que todo el expediente, todos los datos que se registren en la historia clínica deben ser por personal competente. La disponibilidad, que debe estar disponible cuando el paciente, el equipo de salud o quien esté autorizado pueda o necesite acceder a esa historia clínica. Y la oportunidad, que todos sus registros deben ser relacionados en el expediente tan pronto es atendido el paciente. O sea, yo no puedo esperar a que pasen 24 horas para registrar la atención del día de hoy debe ser inmediato. La historia clínica está compuesta por unos componentes. Dentro de esto encontramos la identificación del usuario. ¿Qué quiere decir la identificación del usuario? Cuando el paciente ingresa a la entidad de salud, sea la EPS o la IPS, le hacen la apertura del expediente de historia clínica y ahí consignan datos como nombres, número de identificación, lugar de residencia, contacto, grupo sanguíneo, bueno, todos los datos demográficos que además del proceso de atención le pueden servir a la ciencia, la investigación y la cultura por si quiere hacer análisis estadísticos que le lleven a clasificar la población, ¿sí? Entonces miren que ahí no hay ningún dato clínico, pero sí nos puede agrupar a la población por edades, por género y etcétera. El registro específico tiene que ver ya todo como tal como con el proceso de atención. Aquí están las notas de enfermería, las órdenes médicas, las evoluciones, que se convierten en sí cuando hablamos archivísticamente en unos tipos documentales de ese gran expediente llamado historia clínica. Y unos anexos que básicamente es como la parte legal, sin decir que estos no, porque es donde el paciente autoriza básicamente a esa entidad de salud para que le preste el servicio de salud. En este caso, sobre todo para el tema de cirugías, creo que a todos o en varios países, no sé cómo más se maneja en otras partes, si le van a hacer una cirugía o algún procedimiento ya de intervención al paciente, se debe contar con un consentimiento informado y ese es un documento que hace parte de estos anexos. Y ahí es donde les menciono que el consentimiento informado es el que tiene que estar firmado sí o sí por el paciente y que para el caso de un documento electrónico debe contar con una firma digital para tener valor probatorio, peso legal y estará avalado como tal por el Ministerio de Salud Nacional. Los lineamientos organizacionales, dentro de los lineamientos organizacionales encontramos que debe hacerse una apertura, que debe hacerse una identificación. Aquí hay que tener en cuenta que la identificación se hace con número y tipo de identificación del paciente. Para menores de edad, pues va a estar el registro civil y la tarjeta de identidad. Para mayores de edad va a estar la cédula de ciudadanía. Para extranjeros, su documento de extranjería, de documento de identificación. Algo para tener en cuenta es que los menores de edad que no cuenten con una identificación porque nacen de pronto en el hospital y no hay registro todavía y quedan hospitalizados, ellos se los identifica con el número de identificación de la madre o en ausencia de ella del padre seguido de un guión y el número del menor en el núcleo familiar. Aquí en esta apertura de historia clínica se está haciendo el tema de la recepción de la autorización expresa que da el paciente al acceso de datos personales. Esa autorización expresa de acceso a datos personales la da el paciente desde su primera atención y es firmada directamente en este proceso de ingreso del paciente como tal cuando se hace la apertura del expediente de historia clínica. Y con eso pues estaríamos cumpliendo con lo establecido en la ley 1581 del 2012. Como les mencionaba anteriormente, la historia clínica es única, no pueden haber 2 o 3 de un mismo paciente por servicio, por proceso, por registro, por atención. Debe ser consecutiva. Cuando hablamos de numeración consecutiva ya estamos metiéndonos también un poquito en el tema de la gestión documental con la foliación de los registros que son los tipos básicamente documentales.
Se dice que la historia clínica debe ser legible, clara, sin tachones, sin enmendaduras y sin espacios en blanco. De pronto en estos momentos diremos, pero bueno, la historia clínica ya es electrónica, ¿por qué pueden seguirse manejando estos temas? Resulta que hay una historia clínica híbrida, sin embargo, nos hemos dado cuenta en el hacer que hay ocasiones que el personal asistencial es muy malo digitando. Entonces resulta que digitan al contrario, no digitan todas las palabras, entonces miren que a pesar de que considerábamos antes que la historia clínica no era legible porque la letra del médico era terrible, no necesariamente. Encontramos ahora muchísimos errores también en digitación. Entonces, que también hace que esa historia clínica no sea ni legible ni clara, así no tenga tachones. Cuando hay tachones o hay enmendaduras o cuando hay errores, lo que hacían en la parte física eran hacer las aclaraciones más abajo y nuevamente volvían a escribir, pero no sobreescribían. Para la historia clínica electrónica, en la ley 2015 del 2020, nos habla de unas llamadas notas aclaratorias. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay un error en el proceso de atención, el médico o el personal asistencial que está haciendo la nota hace una nota aclaratoria relacionando dónde hubo el error, pero nunca se pueden hacer cambios de bases de datos. Cada anotación debe tener fecha, hora y firma del responsable del registro. En esta historia clínica se debe conservar los resultados o se deben relacionar los resultados de apoyo diagnóstico como lo son los laboratorios clínicos y de imágenes diagnósticas como lo son los rayos X, las ecografías, las resonancias, etc. La organización y manejo de la historia clínica. Acá entramos pues ya como tal a manejar o a revisar el tema de la gestión documental en cuanto a la organización del archivo clínico. Nos dice que todo prestador de servicio debe contar con un archivo clínico y este debe estar organizado en archivo de gestión, archivo central, archivo histórico y debe garantizarse una organización tanto externa como interna del expediente. En este sentido, nosotros en Colombia establecemos esa organización a través de un sistema digitoterminal. ¿Qué es el sistema digitoterminal? De acuerdo a los últimos dígitos, eso aparece a partir del 2000, que es cuando ya el Estado colombiano establece que el expediente de historia clínica solo se debe identificar con el número de identificación del paciente. En este sentido, el sistema digitoterminal que nos dice, cuando nosotros vayamos a archivar el expediente de historia clínica, antes que hacían, le daban un número interno al expediente para seguirlo guardando consecutivamente y que no hayan inconvenientes al momento de ubicarlo. Cuando sale la normatividad que lo relaciona a la 1995, que es a partir del 2000, ya nos dicen que debe ser con el número de identificación. Entonces el Ministerio de Salud saca un documento donde establece que se debe hacer por sistema digitoterminal, teniendo en cuenta el número de identificación del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo de la magnitud del archivo, por ejemplo, nosotros tenemos 2.500 metros lineales de papel en 250 metros cuadrados y básicamente tenemos cerca de 700.000 expedientes de historias clínicas. Entonces ya mirarán ustedes que la situación, entre más grande es más complejo llegar a un expediente físico, ¿no? Entonces lo que hacemos es identificarlo tal como lo establece la norma y con los 3 últimos dígitos del número de identificación, por ejemplo, de una cédula, es como la ubicamos dentro de todo el mundo del archivo clínico. Adicional a esto, nosotros usamos un sistema que es de semaforización. Dependiendo de los 3 últimos dígitos, clasificamos un sistema de colores. Básicamente nosotros tenemos 1000 divisiones en nuestro archivo clínico y las agrupamos en 10. Y por cada división, que son los dígitos que termina prácticamente la cédula, nosotros le damos un color. ¿Para qué nos ha favorecido este proceso? Este proceso nos ha favorecido para que en caso dado de que por algún momento, y eso se llama un control, llegue la historia clínica a quedar mal archivada, el color nos dice que no está en el lugar adecuado.
Entonces, esto es un sistema que hemos adoptado en Colombia directamente como buena práctica que sacó el Ministerio de Salud y lo hemos ido ajustando con el tema de la semaforización para favorecer ese proceso como de ubicación adecuada del expediente. Que como les mencioné, están bienvenidos, ustedes pueden visitarnos y nosotros les ampliaremos ya el tema, pues acá solo tenemos 40 minutos que ya se me están acabando, Huguito, entonces me toca correr un poquito. La custodia nos refiere la norma que debe estar en un lugar restringido, no puede acceder cualquier persona al archivo clínico, solo el personal autorizado por la norma, y así garantizamos pues la custodia y reserva que establece, ¿no? Cuando hablamos de custodia electrónica, pues básicamente son los usuarios, las contraseñas que deben cambiarse frecuentemente, que en caso de no usarse deben cerrarse esas historias clínicas o ese sistema que utilicen la entidad de salud, porque en ocasiones vulneramos nosotros mismos esa seguridad de la información. El acceso solo tiene acceso a la historia clínica el titular, que en este caso sería el paciente. Tiene acceso su familia, siempre y cuando el paciente lo autorice o quien autorice el paciente, los entes de control, de inspección, vigilancia, los entes judiciales con orden judicial. ¿Eso qué quiere decir? Que un policía o un personal judicial sin orden judicial no puede necesariamente acceder al expediente, y el equipo de salud, entiéndase equipo de salud al que atiende al paciente. ¿Eso qué quiere decir? Y en ocasiones se suele presentar. Resulta que mi primo está estudiando medicina o es médico y trabaja en la misma entidad donde a mí me están atendiendo, y resulta que él va o quiere revisar cómo va mi proceso de atención. Él no puede acceder, así trabaja en la misma institución, porque la norma establece que equipo de salud son todos aquellos que atienden al paciente, no que trabajan en salud. Entonces, esa es como la condición que tiene nuestra normatividad, básicamente en la resolución 1995. La retención ya la establece la norma. Dentro de la 1995 del 99 nos mencionaban que el tiempo de retención era de 15 años, perdón, de 20 años. Eran 5 en el archivo de gestión y 15 en el archivo central. Saliendo la norma, la 839 del 2017, esta norma nos establece que el tiempo de retención pasa a ser 15 años, son 5 en el archivo de gestión, 10 en el archivo central, y nos manifiesta que la disposición final, como les comentaba, en la 1995 no habían temas o no habían establecido nada de esto. Nos dice que debe haber un archivo histórico y que ese archivo histórico debe estar compuesto por aquellos expedientes que le sirvan para la ciencia, la investigación y la cultura, y eso lo establece la institución como tal, haciendo el proceso de valoración. Pero también nos establece otras condiciones y dice lo siguiente: que se guardarán el doble de tiempo, o sea, 30 años, aquellos expedientes identificados por procesos de violación de los derechos humanos. O sea, que se doble el tiempo para aquellos expedientes que cumplen esa condición, y que aquellos que son producto de una violación de delitos de lesa humanidad van a ser históricos. O sea, que ya tenemos un criterio de valoración como expediente de archivo histórico, que son aquellos que han sufrido pues procesos como de delitos de lesa humanidad. Acá también hay que tener en cuenta la disposición final que establece la norma, y es que si ese expediente ya cumplió con los 15 años y no cumple esos otros criterios que les acabo de mencionar, ¿qué va a pasar? La institución, a través de su comité de historias clínicas, que más adelante lo vamos a mirar, debe definir esos expedientes a eliminar, generar un acta. Esa acta debe estar publicada con la relación de las historias clínicas a eliminar antes de eliminarlas en su página web o en un diario de circulación masiva, para que el titular o sus apoderados puedan retirar ese expediente de historia clínica antes de eliminarlo. Y copia de esa acta de eliminación debe ir al ente de control, porque ¿qué pasaba antes? A nosotros nos eliminaban las historias clínicas y no sabíamos cómo, pero ya esta norma dice, si se la elimina, usted perfectamente puede pedir el proceso que surtió esa entidad para hacer el proceso de eliminación. Seguridad, pues son todas esas condiciones de seguridad, tanto físicas como electrónicas, que en este caso se une mucho a la custodia, que son
cámaras de seguridad, puertas de acceso restringidas, seguridad en cuanto a los controles que establece la entidad, por ejemplo, que si presto una historia clínica debo dejar el registro y debo verificar y garantizar que sí sea la persona que debe tener acceso a esa historia clínica. Seguridad electrónica, también está con los usuarios, las contraseñas y todos esos criterios como tal que a través de la parte electrónica debemos garantizar a las historias clínicas. Las condiciones físicas, aquí también vienen todas las normas que desarrolla el Archivo General de la Nación para garantizar que exista una buena temperatura, una buena humedad, que se estén controlando esos factores ambientales, que hayan procesos de limpieza, de desinfección, dentro del proceso pues también de conservación, que hayan procesos de control de plagas, que también hayan procesos de preservación en la parte electrónica. Entonces no somos ajenos en un archivo clínico con el tema también normativo en cuanto a la conservación y a las condiciones físicas, ¿no? Que esté en un lugar con terreno que no sea húmedo, alejado de zonas bélicas. ¿Qué más? Bueno, ya yo creo que si me acompañan muchos archivistas, pues tenemos mayor claridad, pero básicamente es eso, es garantizar que ese expediente se mantenga íntegro, que no sufra pérdidas de información, tanto electrónicas como físicas, y que de verdad sirva y cumpla con esas condiciones que les mencionaba inicialmente para la ciencia, la investigación, la cultura, sirva como fuente de información, sirva de memoria y sirva de medio de comunicación. El Estado colombiano establece que todas las IPS, no las EPS, deben tener un comité de historias clínicas. Este comité de historias clínicas, ¿qué funciones debe cumplir? Debe promover la adopción de normas, debe elaborar, sugerir y vigilar el cumplimiento normativo de los procesos y el cumplimiento de las normas. Este comité debe elevar a la alta dirección recomendaciones sobre creación, modificación, mejora de formatos y medios de registro. O sea, por este comité debe pasar todo el tema de cambios de sistema, de cambios de formatos, de control de formatos, porque acá todo lo que se usa en la historia clínica debe estar controlado por el sistema de gestión de la calidad y se debe vigilar y velar por la provisión de recursos administrativos y de funcionamiento como tal del archivo de historias clínicas. Y ya para finalizar, vamos a hablar un poquito de la interoperabilidad en Colombia. Como les mencioné, se creó el Comité 244 de Informática en Salud, en el cual se integran muchas entidades de salud y de hecho cualquiera que quiera hacer parte de este comité, que trabaje en una entidad de salud, lo puede solicitar al ICONTEC. Nos dice que esa interoperabilidad va por niveles. Tenemos 3 niveles, que está la técnica y la funcional, la semánticamente computable y la mejora de procesos. Cuando hablamos de la técnica y funcional, son todas esas condiciones que debe cumplir esa historia clínica para que efectivamente le sirva como fuente de información al equipo de salud, a la entidad de salud y al Estado. Semánticamente computable, que los lenguajes que utilicen los sistemas sean interoperables, o sea que se pueda garantizar aquello que habla la interoperabilidad. En este momento les voy a manifestar de qué se trata. Y la mejora de procesos. Se dice que en Colombia un gran enemigo del avance pues son los recursos también económicos, pero más que eso es la falta de cultura o la falta de adherencia o la falta de gestión del cambio. Entonces, todavía estamos como mentalizados en que no queremos avanzar, a pesar de que ya la inteligencia artificial está encima nuestro, básicamente, pero todavía estamos como enfocados en que debemos quedarnos ahí en la parte física y la generación del cambio de cultura, dice en varias capacitaciones a las que he asistido, es el que ha generado mayor, se podría decir, barrera para que esta interoperabilidad se dé, a pesar pues de todas las limitantes que todos en Colombia que me acompañan en esta ponencia conocemos. ¿Qué es la interoperabilidad? La OMS en el año 2020 relaciona un concepto de interoperabilidad como la capacidad de distintas aplicaciones de acceder
intercambiar, integrar y usar datos en forma colaborativa coordinada mediante la utilización de interfaces y estándares comunes dentro o fuera del mismo ámbito institucional, regional o nacional para proporcionar una portabilidad rápida y fluida de la información y optimizar los resultados sanitarios. De hecho, nosotros estamos haciendo interoperabilidad dentro de nuestras instituciones. ¿Por qué? Porque en Colombia no contamos con un solo software para manejar la historia clínica. Por ejemplo, hay un software que es el que guarda o almacena los laboratorios clínicos, otro las imágenes diagnósticas, otro como tal los registros clínicos, y ellos entre ellos tienen que hablarse para integrarse y generar una sola historia clínica, que es lo que establece la norma. Se dice que esa interoperabilidad a través de la resolución 866 da unos parámetros de qué datos deben ser interoperables. Entonces nos menciona que son los datos de identificación, la información de individuos y entidades y la información clínica como tal. Cuando recién sale la norma, muchas personas que trabajamos, o muchas archivistas y personal de sistemas que trabajamos en salud, pensábamos que teníamos que digitalizar todo el expediente porque todo el expediente había que cargarlo al sistema. Pero no, a través de esta resolución nos dice qué datos son los que vamos a tener interoperables, y aquí viene a trabajarse el tema pues como tal de metadatos para poder buscar y acceder también a esa información. Y la disponibilidad de la información nos manifiesta que tiene 5 características y que esa interoperabilidad lo debe cumplir, que es idónea, que realmente le sirva al equipo de salud, que sea comprensible no solo entre el personal de salud, sino sistemáticamente computable para que sirva para ese procesamiento de datos, que debe ser oportuno, o sea, que no debe existir ninguna barrera de acceso, accesible y segura. Acá vienen todas las normas que al inicio les compartía sobre el tema de ciberseguridad y seguridad informática. Como ustedes saben, pues desde la parte de la informática, sin decir que en la parte física no exista, hay una gran o una alta riesgo de pérdida de información, de secuestro de información. Entonces, de esto nos habla la interoperabilidad. Y con esto terminaría, ingeniero Hugo. Les agradezco mucho el espacio, el tomarse el tiempo para estar acá con nosotros. Estos son mis datos, el correo institucional, y este es mi número de teléfono por si ustedes desean ampliar la información o visitarnos en nuestra página web que está al inicio de esta presentación. Ahí pueden conocer un poquito más de nuestra entidad, cómo funciona. De hecho, en la página web nosotros tenemos cargada, que es esta, tenemos cargada los formatos para acceder a la copia de historia clínica y las condiciones que nosotros, no porque lo haga la institución como política, sino porque normativamente lo establece. Esa historia clínica solo puede acceder los padres, los hijos y el cónyuge, ¿no? Nadie más cumpliendo ciertas condiciones. Ahí nosotros también tenemos cargado el formato y aquellos criterios dentro de un link que se llama atención al usuario, y están también publicadas nuestras políticas de protección de datos personales. Entonces, con esto termino para dar el espacio que Huguito manifestó para preguntas. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias Ivonne, excelente su presentación, muy sintetizada, además muy claro. Creo que ha dado unos tips fundamentales para quienes, como los presentes, son profesionales de las ciencias de la información. Nos debe clarificar las particularidades de la historia clínica. Creo que quiero rescatar el hecho que mencionaba ya Ivonne al principio, que el expediente clínico es un documento privado y eso tiene unas características especiales, ¿no es cierto? Dentro de la normativa que mencionó Ivonne, del tema de protección de datos, de acceso al público a la información, por ejemplo, un expediente privado de estas características tiene el carácter de confidencial. Por lo tanto, por más que lo tenga una institución pública, no puede ser accedido públicamente, e incluso al ser propietario de los datos del paciente, necesitaría en algún caso en que un hospital, por ejemplo, un IPS, una institución proveedora de salud, en el caso de Colombia, por alguna razón se negara a dar esta información, se debe recurrir a un recurso y un derecho jurídico que es el habeas data, ¿no es cierto? El derecho que todas las personas tenemos a acceder a nuestra propia información que esté en manos de entidades públicas o privadas.
Otro aspecto que quería también resaltar es el tema de la disponibilidad, es decir, la importancia, porque estamos hablando de la historia de nuestra salud y de alguna manera podríamos comparar la historia clínica como la historia de nuestra vida. Es decir, nuestra salud de alguna manera describe nuestra vida porque seguramente nacemos, no seguramente, nacemos con un registro y seguramente nuestra primera enfermedad cuando vamos al pediatra o hacemos los controles médicos está registrada y debe estar documentada. Seguramente al final de nuestros días también significa el ciclo de vida final de esos documentos del expediente médico. Voy a hacer algunas preguntas de revisado. Hay muchas y muy interesantes preguntas. Voy a empezar con las preguntas que están en la sección de preguntas y respuestas y luego voy a ir al chat porque algunas personas también escribieron en el chat, pero voy a hacer algunas de estas preguntas. Cristina Rivera pregunta, ¿cómo se integran en la historia clínica del paciente los registros de diferentes especialistas? Por ejemplo, si es atendido por diferentes médicos con diferentes padecimientos. Entendería yo, si uno tiene una historia clínica, no sé, en el oftalmólogo y luego tiene sus dolencias, no sé, dermatológicas o problemas en la piel o odontológicas, esto físicamente está registrado en cada una de estas especialidades. ¿Cómo se integra? Pregunta Cristina. Bueno, como les mencioné, nosotros somos una IPS. Contamos con un software que se llama CioSalud, es un software de historia clínica electrónica y adicional tenemos un expediente de historias clínicas físicas, ¿ya? Cuando el paciente asiste a su consulta, sea de cualquier especialidad, básicamente el médico tiene un usuario y una contraseña, y no solo el médico, porque también el personal de enfermería o quien haga registro en ese expediente tiene su usuario y contraseña. Y básicamente, como lo mencioné al inicio, todo se va almacenando cronológicamente por proceso de atención. Entonces, nada, el médico ingresa, digita el número de identificación y el tipo del paciente y ahí inicia su proceso de atención, o sea, todo se va integrando prácticamente automáticamente. Y aquellos soportes que quedan en físico, pues ya se archivan directamente en el expediente físico, también conservando ese hilo conductor o ese principio de orden original llamado en la parte archivística. Exactamente. Ahí está la magia de lo digital. Cristina le respondía a Ivonne, y es que justamente cuando un expediente en un oftalmólogo tiene unos metadatos que identifican al paciente, vamos a pensar la identificación, y luego va donde el odontólogo y tiene los mismos metadatos, esta conjunción, ¿no es cierto? Este pegante, este vínculo entre todos esos expedientes de especialidad permiten integrar lógicamente, no físicamente, lógicamente un solo expediente. En lo físico nos mencionaba Ivonne que también se puede hacer, es un trabajo un poco más demorado, es un trabajo que toma tiempo. Había una discusión también en el chat que decía que su hospital tiene 2.500 metros lineales. Casi 2 kilómetros y más de historias clínicas. Que ocupan 250 metros cuadrados. Sí. Y que eran 700.000 expedientes, ¿no es cierto? Sí, sí, más de 700.000 expedientes. Sí, más de 700.000. Había una pregunta. ¿Y por qué era la pregunta? ¿Porque no les daba que alcancemos o no, porque era muy pequeño el espacio? No, había una persona que decía que no sabía si era 7.000 o 700.000, pero quedó aclarada. 700.000. 700.000. Perfecto. Mariana Plan nos pregunta, saludos a Mariana, es una usuaria frecuente de nuestros webinars y que le mandamos un cordial saludo. Mariana pregunta, ¿existe, supongo que sí, se registra el campo de ubicación topográfica en su base de datos? Sí, nosotros identificamos la dirección del paciente, la vereda, el municipio, el lugar. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un estudio, porque la historia clínica también sirve para hacer investigación, de dónde están ubicados los pacientes con mayor cáncer gástrico, inclusive con los datos demográficos o topográficos, nosotros podemos ubicar en Pasto, inclusive, si hay alguna situación, ejemplo, contaminación del agua, y eso esté generando un cáncer gástrico. Entonces miren que todos esos procesos de ingreso del paciente con los datos de identificación que nos habla la historia, no nos sirve solo para identificar el paciente, sino para investigar más allá, inclusive una enfermedad. Perfecto, aquí solamente una aclaración, depende, creo yo, del contexto. Sí, señor. La información geográfica se refiere justamente a la ubicación de la provincia, la dirección, etc. Sí, y la información topográfica, no sé si sea también así en Colombia, se refiere a esa información pero anexada a un plan. Es decir, por ejemplo, y esto suele ser muy útil, como dice Ivonne, para identificar zonas de mayor riesgo. Es decir, por ejemplo, en este barrio, en esta dirección, en esta cuadra,
este bloque está ubicada esta persona. También podría referirse, Mariana, a información topográfica, por ejemplo, la ubicación del archivo físico. Entonces, También, claro que sí. si nosotros vinculamos al expediente digital la ubicación topográfica del expediente físico, ayuda muchísimo. Ya nos dice, claro, ya nos dicen en qué estante, en qué bandeja, en qué posición, entonces más fácil vamos a llegar al expediente. Sí, señor, exactamente. ¿Y a qué es través eso? de la descripción. Un metadato adicional más al expediente digital. Perfecto. Nos mencionaba, ¿dónde está? Ah, perfecto. Ingrid Molina hace una reflexión y dice, ¿los expedientes clínicos sí se pueden eliminar? Dice, yo pensé que eran de guarda o de conservación permanente. No, la norma nuestra sí nos dice que podemos eliminarlos, pero cumpliendo con todas esas condiciones que les mencioné. De ahí la necesidad de hacer un adecuado proceso de valoración de ese expediente de historia clínica. Por ejemplo, un expediente de historia clínica de un dolor de estómago, de un golpe, pues no tiene mayor relevancia para la ciencia, la investigación y la cultura. Podrá tenerlo para el dueño de la historia, ¿ya? Pero en el proceso de análisis y de valoración puede ser que la entidad considere que no. Entonces, ¿y cómo se eliminan? Porque recuerden que les mencionaba que hay que publicar ese listado de expedientes que yo voy a eliminar y que si el paciente puede, lo puede ir a retirar y se lo puede llevar a su casa antes de pasar por el proceso de destrucción, porque ya una vez se defina que se va a eliminar, pasado el tiempo, de que son 60 días de publicación y nadie lo reclama, pasa el proceso de destrucción, o sea que no queda ni el rastro del expediente. Perfecto, excelente, clarísimo. Patricia Lopera nos pregunta, no me queda claro, o mejor dicho, nos podría clarificar un poco más, ¿cómo se utiliza la firma electrónica dentro del expediente o de historia clínica digital? Existen dos tipos de firma, ¿no? La electrónica y la digital. Entonces, la electrónica básicamente nos sirve para acceder al expediente de historia clínica con un usuario y una contraseña, ¿sí? Y la firma digital es usada, que nosotros no contamos con firma digital y de hecho, por eso todavía tenemos expedientes físicos, porque necesitamos que algunos documentos estén firmados por el paciente para poder hacer procesos. Si no, el paciente perfectamente puede decir que lo operaron sin su autorización. ¿Sí? Entonces entra en un problema legal. Entonces, nosotros la firma digital, como les mencioné, esa la expide un tercero de confianza avalada por la ONAC, que es la entidad certificadora en nuestro país, y esa firma digital es la que hace el paciente avalando el proceso que se le hizo. Entonces, son dos tipos de firmas diferentes, ingeniero. Perfecto, sí, solamente para aclarar, el concepto de firma electrónica digital depende mucho de la legislación. En otros países, en el Ecuador no existe el concepto de firma digital, solo existe el concepto de firma electrónica y la llamada firma digital, acá llamamos firma electrónica certificada. Igual en otros países existe lo que se llama la firma electrónica avanzada o cualificada. Lo que está diciendo ahora Ivonne es que para acceder al usuario, tenemos que identificarnos. Una firma es toda información que permite identificarnos. Entonces, la combinación de un usuario y una contraseña ya es una firma electrónica. Ahora, por ejemplo, para la aceptación, ¿no es cierto? Al ser un documento privado, necesitamos la aceptación explícita de un expediente, de un documento dentro de la historia clínica, y para ello necesitamos una firma. Dado que el documento está en formato electrónico, necesita ya una firma electrónica básica que se llama, ¿no es cierto?, simple, o en este caso la electrónica que menciona, sino una firma electrónica certificada, cualificada, o la que usted menciona, que es digital. Para esto necesitamos, como ya mencionaba Ivonne, que un tercero de confianza, es decir, una entidad emisora, Certificadora. certificadora, esté registrada dentro de la agencia que emita estas autorizaciones, y a través de eso podamos firmar, incorporar en el documento. Vamos a pensar en un documento PDF, por ejemplo, que es de una aceptación, de un consentimiento, etcétera, etcétera, este tipo de firmas. Entonces, Patricia, este sería el uso que se le daría, que sería muy útil, de la firma electrónica para que tenga lo que decía también Ivonne, valor probatorio. Nos pregunta aquí Cristina, ya nos vamos quedando un poquito cortos de tiempo, dice, si en el caso suyo no se digitalizaron todo, no se digitalizó todo el expediente, ¿cómo definieron los campos que debían ingresarse y para ingresarlos tuvieron que digitarlos? Bueno, primero que todo se definen unos campos que lo establece la norma, como les mencionaba, qué nombre, apellido, ¿sí? Y nosotros tenemos unos formatos, ¿sí? Que se usaban antes en físico y ahora en digital. Por ejemplo, la hoja de evolución, la hoja de notas de enfermería, la hoja de administración de medicamentos, esos son formatos que se entregan al proveedor del software para que los parametrice en su historia clínica electrónica.
¿sí? Y eso es lo que el ingeniero Hugo nos manifiesta, que son como esos metadatos. Entonces, si yo quiero buscar la atención de enero del 2020, digito la fecha y me trae todas las atenciones que el paciente trajo en esa fecha, ¿sí? De ahí la necesidad de hacer una adecuada parametrización y el uso adecuado de los metadatos que me permita realmente acceder a la información, y esto se une con lo de la historia clínica interoperable que está trabajando Colombia, que habla de semántica, ¿no? O sea, que tengan el mismo lenguaje. Entonces, básicamente así es como funciona o así es como se parametriza el tema de la historia clínica como tal electrónica. Perfecto. Telma Orsesi hace un comentario y menciona que en Uruguay en la historia clínica está integrado toda la información de todos los especialistas. Luego, Marifrance Balase pregunta si es que los otros médicos pueden acceder a la información de las otras especialidades. Yo Sí, entendería que sí. claro. Recuerdan que cuando les decía que para qué nos sirve la historia clínica, ¿no? Entonces, el uso que se le da para la ciencia, investigación, la memoria, el medio de comunicación. Entonces, resulta que hace un mes yo fui con un especialista de columna a hacerme tratar la columna, pero este mes ya no me va a revisar él, sino otro médico. Entonces, eso le sirve para identificar el diagnóstico, lo que me han hecho, lo que no me han hecho y cómo me va a tratar mi procedimiento. Entonces, pone su usuario, su contraseña, el sistema lo habilita. ¿Por qué? Porque es a quien le asignan a ese paciente para la atención y él ingresa y puede revisar todos los antecedentes médicos para darle el tratamiento y pues la recuperación o lo que él considere también de apoyo diagnóstico al paciente. Exactamente, Marifrance. La idea justamente de esta especie de interoperabilidad médica es fundamental porque a lo mejor usted va donde el dermatólogo porque le salieron unas ronchitas y resulta que eso tiene vinculación con algo que le diagnosticaron en el estómago o algo, no sé, pulmonar o lo que fuera. Entonces, evidentemente que sí. Y mire que para hacer como un paréntesis, ¿no? Creo que ninguno de los que estamos aquí somos ni médicos ni nada que tenga que ver con salud. Y los archivos nos llevan a aprender de todo esto para poder nosotros, pues, saber la lógica del cómo organizar un expediente. Sí, en mi caso, pues yo hice unos estudios cortos de enfermería y algo entiendo. Trabajé como enfermera, pero el archivista que no, pues tendrá que iniciar de cero a aprender. Y si no conocemos, si no nos metemos de lleno en este expediente, si se dan cuenta es algo complejo, ¿no? Porque no es un archivo normal, es un archivo como especial o especializado. Entonces eso es lo bonito de la archivística, que nos lleva más allá de lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver. A campos que nunca hubiéramos imaginado entrar. Yo debo confesar que tuve mi primer acercamiento digamos así, a los expedientes médicos desde hace mucho tiempo, hace más de 20 años, cuando fui a hacer estudios de telemedicina en Estados Unidos. Era muy difícil. Hace 20 años se hablaba solo en esas tierras de la medicina, pero justamente lo que usted dice, por ejemplo, los expedientes de ingesta, de captura, de diagnóstico de tema odontológico, donde aparecen la distribución de los dientes y las muelas, es muy diferente, por ejemplo, el optométrico, y es diferente al preoperatorio o al de sonografía, por ejemplo. Y entonces, eso nos hace, como usted dice, la necesidad y obligación de especializarnos cada vez más en estos de aprender, sí. de aprender. Creo que es una profesión maravillosa que nos induce a profundizar en estos diferentes campos. Bueno, como en Instituto Santa Fe también somos puntuales al iniciar, también solemos ser puntuales al finalizar por respeto a los participantes y evidentemente también por respeto a la expositora que nos ha brindado y nos ha compartido su tiempo y sobre todo su experiencia. Así que quedaron algunas preguntitas ahí pendientes, pero les agradecemos a todos por su participación, por su entusiasmo en preguntar. Muy interesantes las preguntas. Agradecerle de manera muy sincera a Ivonne por su tiempo, por el tiempo que ocupó para la preparación de esta presentación y por habernos compartido de una manera tan estructurada, tan ordenada. Creo que nos ha iluminado a muchos y seguramente los archivistas, profesionales de ciencia de la información que están interesados en estos temas. A lo mejor la especialidad en archivos médicos puede ser una muy interesante alternativa. Así que sin más, estimado Ivonne, agradecerles nuevamente, invitarles a todos ustedes a nuestro próximo webinar, que es en 15 días, que vamos a hablar sobre el papel y la importancia de la encuadernación de los archivos en tiempos de documentos electrónicos. ¿Va a ser necesario? ¿Va a ser útil la encuadernación? ¿Qué beneficios nos trae? ¿Solo será un capricho o
un tema como de hacer que nuestros expedientes también se preserven más, etcétera, etcétera. Entonces, les animamos a que también se inscriban y sigan participando en estos eventos, en estos conversatorios, que lo que pretenden es poner sobre la mesa temas que seguramente van a ser de su interés. Muchas gracias nuevamente, Ivonne. Muchas gracias a ustedes y feliz noche para todos. Gracias.